Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del último modelo de altavoz de la marca Tronsmart, el Tronsmart Force X. Y antes de comenzar con el unboxing, pues vamos a ver un poco por encima lo que son sus principales características. Y ya si nos fijamos en la portada de la caja, pues vemos cómo se nos informa que se trata de un altavoz impermeable con catalogación IPX6. Nos dice que tiene sonido estéreo, que bueno, como veremos, pues tiene un sistema 2.1 de dos altavoces y un altavoz para bajos, y tiene efectos de ecualización triples. Pues vamos, me imagino que tendrá pues tres posibilidades de ecualización, como suele pasar en la marca Tronsmart. En la parte trasera de la caja, pues vemos que nos cuenta pues que cuenta con el sonido Sound Pulse, que ya sabéis es la forma de mejorar el sonido que tiene la marca Tronsmart, poderoso sonido estéreo, emparejamiento True Wireless, o sea que podemos conectar entre sí dos altavoces iguales, de manera que uno haga el canal derecho y el otro el izquierdo, el triple efecto de ecualización, incluye pulsera para llevarlo ahí, que sea más cómodo transportarlo, sumergible IPX6, tiene power bank incorporado, con lo cual, teniendo en cuenta que la batería del altavoz es de 10.000 mAh, pues es como si tuviéramos no solo altavoz, sino un power bank de 10.000 mAh, y cuenta con distintos modos de música, es decir, que puedes reproducir música por cable, por tarjeta de memoria o por Bluetooth. Y vistas las características, pues vamos a hacer el unboxing y a ver qué nos encontramos dentro. Y bueno, vamos a comenzar el unboxing. En primer lugar, pues nos encontramos la correa para transportar el altavoz. Yo pensé que iba a ser tipo pulsera, pero vamos, es tipo bandolera, perfecto. Vendrá bien, dado que hablamos de un altavoz que pesa 1,6 kg, es bastante pesado. Y vemos que es muy buen material, y con la hombrera almohadillada, o sea, tope de calidad. Ya entendemos pues el rango de precios en que se mueve este altavoz. Hablamos de un altavoz que su precio de tarifa son 120 euros, que está bien, ¿no?, para un altavoz de 60 vatios y tal, aunque con cupón de descuento se puede conseguir en torno a 80 euros, ya os diré cómo, pero vamos, que viene con unos detalles de calidad brutales. Vamos a seguir sacando cosas de la caja. Aquí tenemos el altavoz, buen tamaño, buen peso, ya os comento que según especificaciones pesa 1,6 kg, acabados en goma, pues como corresponde a un altavoz que es para sacar a la calle, para llevar de aventura, ¿no?, y que tiene una calificación IPX6, muy bonito, muy en la línea con los anteriores modelos de Tronsmart, con la gama Force a la que pertenece este. Toda la botonera en goma, y aquí vemos que aquí es donde tendrá las conexiones USB-C para cargar, una salida USB-A para utilizarlo como power bank, una que apenas se ve ranura para tarjeta de memoria, y entrada mini jack para conectar a una fuente de audio no wireless. Y abajo pues patitas de goma para posarlo sobre la mesa, que no vibre y que no dañe el material de la mesa, que bastantes caros son los muebles. Y nos falta en el interior pues la bolsita que trae el manual de instrucciones, que como siempre digo, en Tronsmart merece la pena mirárselo, porque todo funciona a base de distintas combinaciones de botones y no son muy intuitivas por lo general, salvo que bueno, ya tengas experiencia en esta marca y eso, pero por lo general conviene tenerlo siempre en cuenta, porque muchas cosas se hacen con combinaciones de teclas. Tenemos el cable de carga USB tipo C,
Y tenemos un cable de audio pues para conectar fuentes de audio que no dispongan de Bluetooth. Y eso es todo. Una vez hecho el unboxing de este modelo, el Trustmark Force X, un altavoz potente que promete mucho, con 60 vatios de potencia, pues solo nos queda probarlo y vamos a ver qué nos parece. Venga, vamos a hacer las pruebas de sonido. Y bueno, antes de probarlo, pues lo primero es conectar el altavoz a una fuente de audio, en este caso al teléfono vía Bluetooth. Vamos a ver que, como en todos los altavoces de Trustmark que hemos probado, pues seguramente sea muy sencillo. Para eso, lo primero, encendemos el altavoz. Ya está encendido y ahora, pues, dado que es el primer uso, pues habrá que buscar en la parte de Bluetooth del móvil a ver si nos aparece ya. Aquí lo tenemos, Trustmark Force X, vinculando, vincular, y ya lo tenemos. Como vemos, es sumamente sencillo. En el caso de este modelo, además, dado que parece ser que no es compatible con la aplicación de Trustmark, pues no hace falta vincularlo en la aplicación, con lo cual, pues bueno, más sencillo todavía. Perdemos posibilidades como la de actualizar el firmware y tal, pero bueno, es lo que hay. Así que una vez que lo tenemos ya emparejado con una fuente de audio, el móvil, pues vamos a probar a ver qué tal suena. Como siempre, vamos a probar con dos fuentes de audio diferentes, ambas música sin derechos de autor, y a ver qué te parece. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
Espero que os haya gustado la prueba de sonido y espero que se aprecie bien ahí los matices, que siempre es complicado, ¿no?, transmitir a través de un vídeo de YouTube grabado con el micro de la cámara que tal suena un altavoz, pero bueno, lo hemos intentado. Bueno, conclusiones. Pues estamos ante un altavoz, digamos, de gama alta dentro de la marca Tronsmart. Es el Tronsmart Force X, 60 vatios de potencia, es mucha potencia. La potencia es a través de dos tweeters de 20 vatios y un woofer central de 40 vatios, que suenan fabulosamente. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poco de la conectividad. Hemos visto que es Bluetooth, la conexión es francamente buena, no falla. Me he alejado con el altavoz por toda la casa y no he perdido la conexión con el móvil. Perfectamente alcanza los 15 metros de que nos habla la marca, con lo cual, muy bien. Además, no hay nada de latencia de sonido, con lo cual es un altavoz que podemos conectar, pues no sé, a una consola o al ordenador para jugar a juegos en streaming, como pueda ser con Xcloud, Xbox o con Stadia, dado que no hay ninguna latencia, no vamos a ver que va primero la imagen y luego el sonido, lo cual es un puntazo a favor de este altavoz. En cuanto a sonido, que es lo más importante, en un altavoz, obviamente, pues lo que os comento, 60 vatios repartidos, ya como os he comentado, con dos tweeters y un woofer en el centro. Una potencia, como habréis podido ver, brutal. Poniéndolo al 100% de volumen, mete muchísimo ruido, pero no distorsiona nada. O sea, está perfectamente equilibrado. Estamos acostumbrados al buen trabajo de los ingenieros de Tronsmart, pero es que no fallan nunca. Todos los altavoces en su gama, ya sean menos potentes o más potentes, como es este caso, siempre perfectamente equilibrados. No hay potencia sin control nunca, siempre la potencia va controlada. Hemos visto que tiene 3 sistemas de ecualización que se controlan con la tecla de EQ. ¿Cuál es el que más me ha gustado? Pues habréis visto en la prueba de sonido. A mí el que más me ha gustado es el estándar, o sea, no hacer nada, sonido de serie. Es el que me parece más equilibrado, porque el sonido 3D me parece que acentúa demasiado los agudos y no me gusta, se me hace un poco molesto, no me gusta. Tal vez para escuchar radio, no sé, o escuchar un podcast, pues tal vez, no lo sé, pero para escuchar música, como hemos probado en esta prueba, no me gusta. Y por otra parte, el Deep Bass, pues tampoco me ha gustado demasiado porque fuerza demasiado los graves y hace que los sonidos medios pierdan presencia, con lo cual, pues no sé, no me ha acabado de gustar. Aunque bueno, para gustos los colores, habrá quien le guste más un sistema de ecualización que otro. A mí personalmente, ya os comento, el que más me ha gustado es el estándar. Como hemos visto, pues sonido muy equilibrado, con graves bastante buenos, te hacen vibrar, ¿no? Si la música tiene graves, notas la vibración, buenos medios. Para las voces, buena calidad, buena definición. Y bueno, los agudos igual son los que más flojean, aunque en el modo de sonido 3D pues salen bastante a relucir.
a mi gusto, para mí, pues de una manera un poquito tal vez desequilibrada. No ha acabado de gustarme. Y bueno, pues, ¿qué decir? Pues que en general el Tronsmart Force X suena bien. A mí me ha gustado cómo suena. Autonomía, pues viene equipado con una batería de 10.000 mAh, lo cual le da capacidad pues para estar funcionando tranquilamente unas 12, 13 horas. Y además, a través de la salida que tiene USB tipo A, pues nos sirve para usarlo como power bank. Es decir, que si vas con el móvil un poco bajo de batería, lo conectas ahí y te vale como cargador. ¿Cuánto tarda en cargarse de 0 a 100? Pues tarda pues entre 3 y 4 horas el altavoz. Y ya como conclusión final, ¿merece la pena este altavoz de Tronsmart, el Tronsmart Force X? Pues bueno, tiene un precio un poquito más elevado de lo que estamos acostumbrados a ver en la marca. Ya os he comentado anteriormente, un precio de tarifa de en torno a 120 euros. Pero bueno, creo que puede llegar a merecer la pena, dado que su calidad es sobresaliente. Tiene un sonido francamente bueno, potente, nítido, con buenos graves. Y además ya tenemos cupón de descuento, con lo cual puedes hacerte con este Tronsmart Force X no por los 120 euros que cuesta, sino por 75 o 80 euros, pues dependiendo un poco de que el cupón sea mejor o peor. Así que eso es todo. Puedes ver el enlace de compra y cupón de descuento en la descripción del vídeo. También te animo a que dejes tus comentarios si quieres hacer alguna pregunta o si quieres proponernos algún tipo de comparativa entre este altavoz Tronsmart Force X con algún otro similar de la gama que hayamos probado ya en el canal. Y si te ha gustado el vídeo, pues eso, dale al like, suscríbete al canal que nos ayudarás a crecer. Y eso es todo. ¡Hasta pronto!